Hoy continuamos con la serie de esas predicaciones y le hemos colocado a esta predicación del día de hoy lecciones de una familia disfuncional. Lecciones de una familia disfuncional. La primera institución que Dios estableció sobre la faz de la tierra fue la familia. La familia no es un invento o producto de la sociología, como afirman algunos sociólogos y teólogos liberales. Dios estableció la familia en el jardín del Edén para llenar las profundas necesidades espirituales, psicológicas, emocionales y físicas de los seres humanos. Y Dios estableció la familia antes de establecer gobiernos o sistemas educativos, y aún mucho antes de establecer la misma iglesia o otra institución. La unidad básica de la sociedad es la familia, y así ha sido desde que Dios lo formó. Sin embargo, en la actualidad estamos viendo una crisis en esta sagrada institución que es la familia, porque no está funcionando la familia como Dios la diseñó. La crisis más grande que vivimos hoy en el siglo XXI como sociedad es la crisis en la familia. Las familias no están funcionando de acuerdo al diseño que Dios ha establecido. Hay muchas familias disfuncionales, y entiéndase la palabra disfuncional en términos bíblicos, no en términos intelectuales donde hace falta papá o mamá. La palabra disfuncional tiene que ver con la aplicación bíblica, que no están funcionando en esa organización, en esa institución, la familia de acuerdo al diseño de Dios. Debería de haber un poco más de énfasis, lo hemos hecho, procuramos cada año como iglesia local dar un tiempo y un espacio a predicaciones basadas y con enfoque hacia la familia. El infierno, Satanás, ha emprendido sin precedentes una guerra en contra de la familia para distorsionar y sobre todo desintegrarla. Y eso es algo que Dios quiere que tengamos presente. Vamos a ver con la ayuda de Dios la historia de una familia en la Biblia y cómo sus hechos nos ayudan a nosotros, a tomar lecciones de esa familia. La familia es la familia de Isaac y Rebeca. Vamos a conocer un poco acerca de este hombre y ver un poco de su infancia. Y le invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 22. Tenga presente el texto que leímos como base para esta predicación, donde dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. En Génesis capítulo 22 encontramos un momento en la infancia de Isaac. Él tenía aproximadamente 12 años. Dios le pide a su padre, que fue ¿quién? Abraham, fue el padre de Isaac. Le pidió que fuera al monte Moria, ¿cierto? Y le pide que vaya allá porque va a ser un sacrificio. Dios le pide a Abraham entonces, cuando llega a Moria, que sacrifique a su hijo. Su hijo, en ese momento, siendo un adolescente, según la Biblia, tiene un comportamiento muy ingenuo. Dice el versículo 3 de Génesis 22, y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue a un lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. ¿Y qué? Y fueron ambos. Déjeme decirle algo a los padres de familia. Para ti no va a ser difícil traer tus hijos a la casa de Dios mientras sean niños.
Allí no hay ningún problema. Aquí estarás, si tú quieres, con tus hijos hasta la etapa de la adolescencia. No hay ningún cuestionamiento de los hijos. Aquí estarán. La prueba de fuego para los padres es cuando los hijos llegan a los 15 años y de ahí en adelante. La prueba vendrá y entonces sabrá usted si a sus hijos los encaminó en las cosas de Dios y sobre todo, si sus hijos al formar familias están sirviendo al Señor. Es ahí la prueba de fuego. Encontramos entonces a un Isaac sumiso a su padre, tomando las indicaciones, y vemos a un Isaac en esa armonía con las cosas de Dios. Pero Isaac creció, como también crecerán sus hijos. Y cuando los hijos crecen, vemos el resultado de lo que hicimos con ellos en términos bíblicos y espirituales. Isaac forma una familia. Y se espera que con lo que su padre Abraham le enseñó, él emplee todo eso. Sin embargo, no es así. Y déjeme decirle, los días finales de Isaac no fueron agradables a los hijos, a los ojos de Dios. Vayamos a Génesis 25. Génesis 25 nos habla entonces la etapa de formar una familia en la vida de Isaac y de su esposa Rebeca. Queda atrás todo lo que su padre hizo y entonces es ahí donde se va a tomar en cuenta todo lo que se aprendió. Y esto es bien importante, hermanos, que ustedes, que todos podamos aprender esto. Es en la etapa de formar una familia donde se va a revelar todo lo que aprendiste de Dios. Es ahí donde vamos a ver si realmente eres hijo de Dios o eres hija de Dios. Dice Génesis 24, capítulo 25, versículo 24 al 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Qué bendición son los hijos. Y le llegó por partida doble a Isaac. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Imagínense, y era un hombre grande. Se espera que a los 60 años los hombres que llegamos a esa etapa seamos maduros, ¿cierto? Pero ¿qué cree? Hay gente que tiene 60 años y no ha madurado. Se sigue equivocando. Y es el caso de Isaac. Dice la Biblia, versículo 27, ¿y crecieron qué? Los niños ¿qué? Crecen. Los niños crecen, hermanos. Los niños crecen muy rápido. Y tenemos que tener presente eso. El saber que es muy poco o muy corto el tiempo que tienes con tus hijos cerca de ti, que tienes que aprovechar el tiempo y hacer la mejor inversión del tiempo, porque pronto tus hijos partirán de tu casa y no estarán más contigo. Los hijos crecieron y Esaú fue diestro en la casa. Es decir, con el paso del tiempo los hijos van buscando a qué se van a dedicar en la vida. Eso es algo inevitable. Cada uno va a buscar la forma de sobrevivir. En el caso de Esaú dice que le gustó la casa y fue hombre del campo. Y vemos entonces que esa fue la inclinación. ¿Se recuerda el tema de Abel y Caín? A Caín, ¿qué le gustó? Labrar la tierra. Y a Abel, ¿qué le gustó? Ser pastor de ovejas. Es decir, con el paso del tiempo los hijos van buscando a qué se van a dedicar en esta vida. No fue la excepción de Esaú y de Jacob. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Es decir, hay una gran diferencia. Los hijos son distintos. Cada uno tiene su forma de ser. 28. Y llamó Isaac a Esaú. Aquí nos habla que un hombre de 60 años tenía un cariño especial por Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y aquí encontramos un tema que hay que tener mucho cuidado. Para aquellas familias que tienen más de un hijo, siempre existe, y esto, aunque la gente diga que no es cierto,
siempre existe cierto favoritismo por alguno de los hijos, porque se identifican con uno de ellos, les cae bien. Obviamente a Isaac le caía bien Esaú, a Rebeca le caía bien Jacob. Y dice versículo 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob: te ruego que me des de comer, que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y de aquí viene la descendencia de los edomitas, que pertenecen a Esaú. Obviamente a Esaú, como le gustaba el campo y le gustaba la tierra, también tenía cierta atracción por las cosas terrenales y materiales, los placeres. Esa es la vida de Esaú. Y Jacob, mire lo que sucedió. Viendo la necesidad materialista del hermano, se aprovechó. Por cierto, Jacob significa tramposo, embustero y jugador. ¿Qué hizo Jacob? Aprovechó la necesidad de su hermano. ¿Y qué le dijo? Véndeme en este día, ¿qué? ¿Está conmigo en el 31? Tu primogenitura. En términos bíblicos, esto significaba que el hijo mayor se encargaría de la guianza espiritual y de la guianza material de la familia. Representaba la bendición del padre. Estudiando una vez más este pasaje, que lo he leído muchas veces, vamos a ver más adelante que a Jacob ya Dios le había dado desde antes que naciera ese lugar de ser primogénito. Sin embargo, Jacob quiso ayudarle a Dios. Y cometemos un error los cristianos cuando queremos ayudarle a Dios, cuando Dios ya tiene un plan con nosotros. Jacob entonces se aprovecha la necesidad de su hermano y en ese momento le dice: véndeme hoy la primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Hermanos, iglesia del Señor, hay quienes piensan que las cosas espirituales no tienen mayor importancia. ¿De qué me sirve ir al culto a mí cada 8 días? ¿De qué me sirve a mí las cosas de Dios? Y le dan más importancia a las cosas materiales. Una familia disfuncional en términos bíblicos altera las prioridades. Le da más importancia a las materiales por encima de las espirituales y eternas. Entonces no le interesó a Esaú, dice la Biblia. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Sabe, hermanos, que cuando leemos esto nos habla de una persona que le da muy poco valor a las cosas espirituales? Lo más importante que podemos llevarnos de esta tierra nosotros es a Cristo en nuestros corazones. Y debemos de entender, hermanos, que la bendición de servir a Dios es algo corto y que tenemos que hacerlo. Hoy, por cierto, es un culto especial. Hoy es un culto muy especial. Y tenemos que entender esto de parte de Dios. 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así que, qué difícil y qué complicado es cuando algunos cristianos menosprecian las cosas de Dios. Lo de Dios puede esperar. Hay cosas más importantes en la vida. Y fue la forma de pensar de Esaú. Menospreció algo tan importante y valioso como es servir a Dios. Hebreos 12:16 habla muchos años después de este tema de la vida de Esaú y lo pone como ejemplo en la historia de los hombres de la fe y dice lo siguiente, Hebreos 12:16: no sea que haya algún fornicario y profano como Esaú, que por una sola comida vendió ¿qué? ¿Qué representa en el tiempo presente la primogenitura para usted y para mí en términos espirituales? Representa el servicio, representa la vida espiritual tuya y de tu familia consagrada a Dios. No existe nada en el mundo más importante que Dios, ni nada más valioso que las cosas de Dios. Sin embargo, la Biblia coloca a Esaú como un ejemplo, mal ejemplo, de tomar en poco las cosas de Dios.
Estos dos hermanos hicieron un convenio, irónicamente, que no agradó a Dios. Y tenemos que ver las lecciones que encontramos ahí. Pasa el tiempo, algo que fue como un juego toma su justo valor. Génesis 27, versículos del 1 al 8. Y vamos a ver entonces en esto cuál fue la percepción de Isaac al ver lo que sus hijos estaban haciendo. Génesis 27, 1 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció, y aquí papás vamos a envejecer, algo inevitable, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Esto nos habla de un Isaac sensual. ¿Qué significa la palabra sensual? Significa una persona que está atraída por las cosas materiales. Isaac sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué era? Orar por su hijo, el primogénito, y bendecirlo. Pero antes de pensar en eso, él pensó en llenar sus deseos terrenales y buscar algo que saciara su gusto, su apetito. Entonces encontramos a un padre sensual. Versículo 4: y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Pregunta que surge aquí: antes de bendecir a tu hijo, ¿a quién consultas? ¿Consultó Isaac a Dios? No. Hay muchos padres que antes de decidir no consultan a Dios, toman decisiones propias, basadas en su conocimiento y razonamiento. Isaac debió haber consultado a Dios qué hacer y cómo hacer para bendecir a sus hijos. ¿Cuántos años tenía Isaac? 60 años. Era un hombre viejo. La madurez no era una excusa. Debía pensar con claridad lo que iba a hacer. 5. Y Rebeca, estando oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer, entonces Rebeca habló a su hijo. Y aquí encontramos el segundo aspecto de una familia disfuncional. El primero es de que el padre fue sensual. El segundo, encontramos a una madre haciendo cosas para traer un problema hacia el mismo matrimonio, hacia la misma familia. Dice la Biblia entonces que cuando Rebeca escucha que Jacob le da indicaciones a Esaú de traer comida, el versículo 6, el 7, tráeme caza, no, el 6, perdón. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. El consejo de Rebeca, ¿cuál fue? Ahora pues, Jacob, ¿sabes qué? Vete tú y obedece lo que te voy a decir. Y entonces, en lugar de encontrar a una madre o una esposa sujeta al esposo, hace todo lo contrario. Su deber de Rebeca era sujetarse a la indicación de Isaac. Y entonces encontramos a una madre obstinada. Una persona que en lugar de pensar lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer, sin pensar decidió, y en lugar de traer la armonía a los hermanos, a los hijos, los echó a pelear. Vamos a ver la historia. Génesis 27, 6. El 10, perdón, ahí, el 27, 10. Y tú le llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Es decir, todavía Jacob intenta hablar con su madre para que revise su decisión. Yo no soy como mi hermano, soy diferente. ¿Cómo quieres que yo ocupe su lugar? Entonces, ¿quién echó o quién llevó de la mano a Jacob para convertirse en un manipulador? La mamá. Madres, tengan cuidado con sus hijos. No echen a pelear a sus hijos. Revisen con cuidado.
12. Quizá me palpare mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Tenía todavía cuidado Jacob y dijo: mamá, no hagamos esto. En lugar de que salga algo bueno de esto, va a ser algo malo. Y entonces la madre otra vez, una madre obstinada. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. En palabras contemporáneas, diría una madre: no te preocupes con tu padre, yo me arreglo. Haz lo que te digo. ¿Los has escuchado? Yo sí los he visto. Y cuánto mal le hacen las madres a los hijos. No te preocupes, yo hablo con él, yo lo resuelvo, tú haz lo que yo te estoy pidiendo. Jacob no ha sido ni será el último hijo perjudicado por su madre. Una madre intrigante, la cual lo llevó a cometer ciertas acciones. Versículo 41, porque pasa el tiempo. Y vamos a ver las consecuencias que trajo la orientación y el consejo de esta madre Rebeca con su hijo Jacob. Obviamente después de esto sabemos que entonces Isaac bendice ¿a quién? A Jacob. Se entera Esaú. ¿Y qué hace Esaú? 41. Y aborreció Esaú a Jacob. Esto es fuerte, hermanos, que haya pleito entre hermanos. ¿Quién lo causó? Nunca pensó en el futuro esa madre. Y nunca pensó que no solamente los hijos no se hablarían, sino que los nietos estarían peleados entre ellos por culpa de una decisión. Qué importantes son las decisiones, hermanos. No solamente decidimos para el presente, estamos condenando o bendiciendo a la familia en un futuro. No solamente es decidir hoy, es pensar qué será de ellos en 30, en 40, en 50 años. ¿Qué será entre ellos como familia? Y aborreció Esaú a Jacob, dice el 41, por la bendición con que su padre la había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre. ¿Y qué? Hermanos, tengamos cuidado. Ahorita está usted con su esposo, con sus hijos, pero mañana ¿qué? Se van a pelear como perros y gatos, porque no fueron cuidadosos ustedes cuando decidieron con sus hijos. Y toda su vida Jacob huyó de Esaú. Toda su vida. Lecciones de una familia. ¿Qué? Disfuncional. 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. ¿Qué cree que sintió Rebeca cuando escuchó que al morir ella iba a matar a su hermano Jacob? ¿Le gustó? Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Y otra vez se vuelve a equivocar Rebeca. Se equivoca 2 veces. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Es decir, corre, aléjate. Y hermanos, a los problemas no se le huyen, se le enfrentan. Si tú a tu hijo no le enseñas a resolver un problema, toda la vida va a andar huyendo de los problemas. Y en la vida hay problemas para resolverlos con la ayuda de Dios. Y mora, 44, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Y yo le hago una pregunta que ya conocemos la historia. ¿Se la perdonó Esaú a Jacob? No. No se la perdonó, hermanos. Pasaron los años, murió Isaac, murió Rebeca. Se hicieron grandes, viejos los hermanos y nunca le perdonó la forma como lo traicionó. Yo enviaré entonces, 45 al final, y te traeré a ella, porque será privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, aquí viene Rebeca queriendo enmendar las cosas: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma una mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y se quiere morir Rebeca. Génesis 28.
versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo, tenía algunos momentos lúcidos Isaac en su vejez, hizo cosas todavía bien, pero terminó mal. Pero un tiempo de lucidez le dice a Isaac, ya que lo había bendecido a Jacob, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. La pregunta que surge es, ¿por qué le da esta indicación Isaac a Jacob? Te vas a casar, Jacob, pero no con una mujer de Canaán, te vas a la tierra de mi familia. Y la respuesta, ¿por qué le da esa indicación Isaac a Jacob? La encontramos en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 4. Vaya buscando la cita. ¿Por qué Isaac da la orden a Jacob de no emparentar con las mujeres cananeas? Porque es lo que dice en el texto 1 del capítulo 28 de Génesis. ¿Ya tiene en su Biblia Deuteronomio 7? Vean lo que dice. Vamos a ver por qué fue la indicación. Y si usted lee, hay un subtítulo que dice advertencias contra la idolatría de ¿qué? Entonces Canaán era una tribu idólatra. ¿Adoraba a Dios? No. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y yo haya echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas ¿qué? Ni tendrás de ellas misericordia, y no ¿qué? Y no emparentarás con ellas. No darás a tu hijo o a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Es decir, está establecido, hermanos, que ese tipo de personas no ayudarán y no abonarán con la vida de tus hijos. ¿Por qué? 4. Porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. ¿Y qué? Por esa razón fue el consejo de Isaac a Jacob: no te cases con una cananea, porque te va a alejar de Dios y te llevará a la idolatría, y estarás con gente que no ama y no tiene temor a Dios. Volvamos a Génesis capítulo 28, versículo 2. Sigue siendo la indicación de Isaac a Jacob: levántate, usted me alcanza, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí una mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, alguien de su descendencia. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. Otro punto. Esaú estaba viendo lo que estaba haciendo Isaac con Jacob. Los hijos ven cuando tú hablas con su hermano y lo que tú le dices. Los hijos saben lo que está pasando en la familia, no son ajenos. Entonces Esaú se da cuenta que Isaac le está diciendo qué hacer con su vida. Y dice el 6, y la había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Malat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras ¿qué? Es decir, todo lo que le pidió que hiciera Isaac a Jacob, Esaú lo hizo. Se casó con las cananeas, solamente para llevarle la contraria a su padre. La situación de los hermanos empeoró, pasó el tiempo, y entonces pasamos de un padre sensual, una madre intrigante,
un hombre materialista como Jacob, y concluimos con un hijo amargado. ¿Hay en la casa hijos amargados? Sí. Esaú es uno de ellos. Y vamos a ver cómo fue la vida final de Isaac. Génesis 27, 30 al 38. Vamos a ver cómo todo esto que vivió la familia contribuyó para que Esaú concluyera su vida como un hombre y un hijo amargado. Usted me alcanza, Génesis 27, 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendijo y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy ¿qué? Ahora la pregunta es: ¿por qué se amargó Esaú? ¿Por qué cree usted que se amargó Esaú? ¿Porque no le dio la bendición Isaac? No. Porque en ese tema de la primogenitura, todo lo material sería para Jacob y no para él. No le dolió el tema espiritual a Esaú, le dolió el tema material. Tendría que llevarle las ofrendas a su hermano. Y él dijo: eso no me gusta. Y fue lo que le amargó. Sigamos leyendo. Y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces. ¿Cuántas veces? ¿Qué significa eso? ¿Cuál fue la primera? Desde antes que naciera Jacob, ya Dios había decidido que él sería el primogénito. Él no ocupaba hacer lo que hizo, daño a su hermano. Jacob ya tenía la bendición de Dios, hermano. Pero Jacob quiso ayudarle a Dios. Y en ese ayudarle a Dios cometió un error. Y se peleó de por vida con su hermano Esaú. Esa es la historia de Jacob. Él ya tenía la bendición. No ocupaba más que esperar en el tiempo de Dios, que Dios lo bendijera a través de Isaac. ¿Qué aprendemos de esto? No le ayudes a Dios. Espera el tiempo de Dios para que Él bendiga tu vida. Se apoderó de mi progenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por tu señor, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. ¿Y qué hizo al final Esaú? Los días de Esaú al final fueron de mucho dolor y de mucha amargura. Dios disciplinó a este hombre Isaac. No tuvo una familia perfecta, hermanos. No hay familias perfectas, no existen. Todos trabajamos para hacer lo mejor posible. Pero aprendamos de los errores y corrijamos. Aprendamos de las decisiones mal tomadas y corrijamos. Y no lleguemos a nuestros hijos al final. Y no llevemos a nuestros hijos lejos de Dios, sino acercarlos. Proverbios 19, 21 y concluimos. Proverbios 19, 21. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. 19:21, perdón. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, ¿qué dice?
Es decir, podemos equivocarnos. Sí es fuerte y trágica la familia de Isaac, pero Dios tiene una segunda oportunidad para quien quiere cambiar, hermanos, y quien quiere corregir. Dice la Biblia, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, el consejo, el plan de Dios, al final es el que nos guía y el que nos instruye. Aprendamos de esta familia y corrijamos en nuestras vidas, hermanos.